Ya bueno, buenos días, profesora Paola. Esta es una evidencia del trabajo de que nos mandó la semana 15. La entrevista, bueno, para empezar, vamos a hacer unas preguntas de protocolo, ¿ok? Muy bien. Nombre completo, Martín Jesús Guamán Ramos, ya. Edad, 59 años, 59 años, ok. ¿Dónde estudió? en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogacía, A Derecho, Derecho y Ciencia Política. Sí. ya. ¿Y actualmente a qué se dedica? Trabajo en el sistema de justicia, en el Poder Judicial, en el segundo juzgado civil de ATI. Ya, Eh, bueno, trabajo más de 30 años en el Poder Judicial, ya. donde he ocupado diversos cargos, desde asistente, secretario, juez, en ese orden. Y actualmente estoy adscrito a ese juzgado, el segundo juzgado civil de ATE. Ah, ya, ok. Ya, ¿le parece bien que empecemos con la entrevista? Claro, claro que Ya, sí. vamos con la primera pregunta. Ujú. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Ya. Para empezar, en tu pregunta veo tres elementos sustanciales, ¿no? ¿Qué enfoques es el enfoque Político, político, económico económico y social. y social? Vamos primero por el primer enfoque, que es el enfoque político. Ok. ¿Cómo se vivía en el gobierno antes del gobierno del presidente Fujimori? Acordaremos de que en esa época había terminado el gobierno de Alan García, un gobierno Su muy... primer gobierno, ¿no? Sí, el primer gobierno que, como entenderán, fue un gobierno pues ¿Caótico? caótico, podríamos decirlo, en el sistema económico, Claro. lo que genera obviamente Una inflación, crisis, ¿no? una inflación, hiperinflación, Ya. eh, que genera obviamente una convulsión social. O sea, el pueblo está pues totalmente abatido, ¿no? Sus ingresos mermaban, los productos se encarecían, a pesar de que el presidente García trataba de paliar ese problema, Mm. emitiendo billete, en otras palabras, o sea, formulando la maquinita. ¿Para qué? Para que generando más dinero, supuestamente con eso apaleaba, dándole un poco más de plata a las personas más vulnerables, Claro. para defenderse de la inflación. A la persona Pero eso, de extrema necesidad, claro. exacto, pero eso genera más inflación aún. Entonces llegó a tal extremo de que prácticamente cuando se dan las elecciones, la primera elección donde gana el ingeniero Fujimori, casi reservas no teníamos. Ujú. O sea, no teníamos reservas en el BCR. O sea, empezando O desde sea, cero prácticamente. sí, o sea, no tenía, el Perú como país no tenía un respaldo económico para generar transmisiones económicas a nivel internacional. O sea, como no tenía respaldo económico porque no teníamos reserva, Claro. aparte de que los amigos, el García se peleó con el Fondo Monetario Internacional porque dijo que no iba a pagar la deuda, ¿qué generó? Estamos hablando ahora del aspecto económico, de que el país se ha declarado inelegible. Es decir, internacionalmente el Perú, económicamente, ante el gobierno de Fujimori, nos habían declarado inelegibles y por lo tanto teníamos un recorte en el sistema de apoyo económico a nivel internacional. O sea, ningún órgano exterior nos podía prestar dinero para poder nosotros a su vez relanzar la economía peruana. Claro. No. Ese es el aspecto económico. En el aspecto político lo que pasaba es que teníamos que en el anterior gobierno, antes de Fujimori, el gobierno del APRA pues hizo una campaña muy desastrosa, como estoy comentando, Ya. al desconocer los temas en los acuerdos internacionales, al no querer pagar las deudas internacionales y los demás entes, los otros tipos de partidos políticos, llámese centro de izquierda, pues no tenían peso. Ujú. Pero disculpe, en el gobierno, o sea, el aspecto político, más que todo, los 20 años los 10 años que gobernó Fujimori. No, no, en la pregunta creo que vas a entrar hasta antes de que empiece Fujimori. ¿Sí? Claro, ¿cómo va a tomar Fujimori el gobierno?
¿Cuál era el tema político, económico, social? Creo que ahí va... No, que se vivieron, dice candidato. ¿Cómo? Que se vivieron. Claro, pues, que se O vivieron sea, antes de. antes ¿Cierto? de... ¿No? Porque las demás preguntas que he advertido Ya. sí desarrollan todo el tema que Ah, ya, luego claro. se va a señalar. Ya, pues, Entonces, ¿qué pasaba? En el tema político teníamos un gobierno aprista que estaba deslegitimado, teníamos una parte de la izquierda que quería ser radical y que ya en esa época ya estaban los elementos del terrorismo. claro. Léase Sendero Luminoso y MRTA. MRTA. Ajá. Entonces, con ese pasado al cual el gobierno aprista, de una forma u otra, quizás entendemos por temas políticos también, no los atacó directamente. Aparte de cuando hay un desgobierno, como tuvo esa época Alan García, pues obviamente las fuerzas militares como policiales no tenían el control del comando respectivo y por lo tanto había una anarquía política. Sí, claro, entiendo. Luego de esto, estamos hablando ya ahora del tema político, luego te he hablado del social, luego el económico, Claro, que falta. también habíamos hablado al inicio, pero reiterando. Ajá, exacto. Por la Ya, hiperinflación y todo eso. teníamos una hiperinflación a ultranza, teníamos un tema de que, como vuelvo a repetir, éramos inelegibles económicamente, internacionalmente, nadie nos prestaba ayuda, O sea, van de la parte lo económico con lo social. todos en conjunto. Todo, ¿no? Claro, desde que un Estado tiene problemas de naturaleza económico, genera problemas en el tema social y obviamente genera problemas Problemas políticos, políticos. porque obviamente se entiende que el tema político debería ser para poder saber gobernar un país. Ujú. Pero cuando no se sabe gobernar un país, como en esa época de Alan García, se desgobernó totalmente, entonces generó esa alta inflación, que ya venía en los otros gobiernos, pero en la época de Alan García se hizo mucho más latente por el gran problema que tuvo el gobierno de García, que O sea, infló el Estado. O sea, Ya. aparte de los ministerios que ya habían, creó organismos descentralizados que hicieron que la población estatal creciera en una enormidad. Entonces, hoy, en la época de Alan García, antes que se vaya, el Estado era enorme. Entonces, y a esa gente había que pagar, y quien tenía que pagar era el Estado. Claro. Entonces, el Estado se le iba todo en pagar sueldos y no en producción. Ujú. Y ese es uno de los grandes problemas que tuvo, obviamente, ese gobierno. Y luego, obviamente, el presidente Fujimori toma pie de esos temas para luego generar los cambios que él hace en su gobierno, ¿no? Ujú. Ya. La siguiente pregunta.